Muy bien. Mara Rosalvira Pérez, le bendiga. Ya hay varias personas conectándose. Dios les bendiga, unas muy buenas a todos. Richard, buenas tardes, buenas tardes. Ana Elvira, Miriam. Hay más, pero no. Tienen que comentar para poderles ver. De resto no tengo control de las personas que están conectadas. Muy bien. Bien. Bueno, en esta tarde la clase que tenemos es la serie 2 y la clase es la clase 9. Y la clase 9 trata de la iglesia. La clase de hoy es la iglesia o mi iglesia. Hay conceptos frente a la iglesia, ¿cierto? Hay preguntas que nos hace acá en el instructivo nuestro. Dice, ¿la iglesia es un edificio material? Algunos tal vez tienen el mal concepto de llamar iglesia al local. Entonces vamos para la iglesia, no, vamos para el local de la iglesia. Bien. La iglesia es una comunidad de creyentes. Muy bien. Y puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por radio y televisión. Hay situaciones en las que la iglesia nos reunimos y hay formas de hacerlo. En este momento nos estamos reuniendo, no toda la comunidad como tal en casa. Estamos reunidos en familias, estamos reunidos en nuestras casas, pero realmente la comunidad como tal, como la iglesia primitiva, no estamos reunidos como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva lo hacía en casas. Nosotros aquí lo estamos haciendo en nuestra casa y a través de estos medios estamos interactuando. Muy bien. Cuando hablamos de la iglesia y el concepto iglesia, tenemos que entender que iglesia viene de un término que es eclesia. Eclesia. Eclesia es la traducción de eclesia es un grupo de personas que se reúnen en un lugar. La iglesia es una comunidad de personas que nos reunimos en algún lugar, en el término como tal. Alguien decía que si la iglesia comenzó en el Nuevo Testamento, pues como la conocemos hoy, es factible que sí. Pero el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se llamaba la congregación de los hijos de Israel. En un término que ahora le podríamos llamar la eclesia, es la comunidad que nos reunimos a adorar al Señor. Bien, en Mateo capítulo 16, en el verso 18, hay una alusión a iglesia que la da el Señor Jesucristo. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, cuando Pedro le dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero no estaba hablando sobre Pedro como tal, sino que estaba hablando sobre la afirmación que Pedro decía, que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Mesías prometido. Muy bien. Entonces él habla de dos cositas ahí, edificar, y ¿qué es lo que va a edificar? La iglesia. La iglesia que Cristo ya edificó. Hoy nosotros vemos que esa iglesia es la que crece, y hoy nosotros tenemos esa bendición de ser parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es una manifestación de quienes hemos sido redimidos por Cristo, y entonces es esa manifestación de Cristo al mundo a través de nosotros. Hay varios conceptos que uno va a empezar a mirar en las cartas que Pablo escribe y que escriben otros apóstoles como cartas universales. Por lo regular, usted mira que dice la carta del apóstol Pablo a
¿cierto? A la iglesia, y nosotros decimos, ah, sí, la iglesia de Éfeso, ¿dónde quedaría? ¿Cuántos asistirían? Realmente en Éfeso habían comunidades, entonces la carta que fue escrita a los efesios fue a estas comunidades de los efesios, a las comunidades que quedaban sobre Galacia. Entonces la carta a los Gálatas no es que eran unos hermanos que vivían y se congregaban en un solo local en Galacia, sino que eran las comunidades que quedaban en Galacia. En Mateo entonces ya vimos nosotros que él habla acerca de ese concepto de la edificación de la iglesia, pero mire que en Hechos capítulo 13, en el verso 1, yo creo que podemos desde ahí mirar, Hechos capítulo 13, verso 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Entonces hay dos formas en que lo vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Una de ellas es que vamos a mirar la iglesia como universal, pero la otra es que vamos a ver la iglesia como una iglesia local, ¿cierto? ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal es ese organismo. ¿Y por qué le llamamos organismo? Porque la iglesia es descrita en el Nuevo Testamento como un cuerpo vivo. Entonces, en ese cuerpo que nosotros somos vivos, somos un organismo sobrenatural, porque está mostrando que Cristo es la cabeza de la iglesia y está formada por ¿quién? Por todas las personas que hemos nacido de nuevo desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Yo no entiendo cómo hay personas que son parte de la iglesia universal desprecian a personas que son parte de esa iglesia universal. O sea, alguien que está aquí en esta cuadra en una comunidad cristiana, en la próxima cuadra van a haber otros que están en otra comunidad cristiana, y los de allá desprecian a los de acá, o los de acá desprecian a los de allá, cuando todos estamos siguiendo al Señor, cuando hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, y cuando en el día de mañana vamos a estar, pues se supone que vamos a estar juntos en el cielo. Debería ser así. Entonces deberíamos vernos como parte del cuerpo de Cristo y gozarnos cuando yo me encuentro con alguien que ha sido redimido por la sangre del Cordero de Dios, ¿no? Y por eso usted va a mirar que en Primera de Corintios, en el capítulo 12, hay una muy especial comparación de la iglesia. Capítulo 12, verso 27, que dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y entonces uno va a ver que hay una descripción de que nosotros somos cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces hay parte de nosotros, hacemos parte, los que trabajan, los que hacen la función de ver, los que hacen la función de hablar, los que hacen la función de oír. Entonces somos parte de un cuerpo que somos el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo entonces es compuesto por todos nosotros que hemos sido redimidos y hemos sido experimentado algo que es el nuevo nacimiento o la regeneración, que es que Dios en nosotros coloca una nueva naturaleza. En ese mismo capítulo 12, en el verso 13, dice la escritura, porque este capítulo 12, del verso 12 en adelante, va a describirnos como lo que yo les decía ahora, como ese cuerpo de Cristo. Entonces dice, por un solo espíritu, versículo 13, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces está hablando de la importancia que nosotros tengamos y que tenemos que tener hoy en entender que somos parte unida de un cuerpo. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y unos por un lado vamos a tener una acción o función dentro de la obra del Señor, y otros van a tener una acción o función dentro de la iglesia del Señor. Por eso es imposible que alguien diga yo soy la iglesia del Señor, nosotros somos la iglesia del Señor. Los grupos que uno nota que se salen del concepto bíblico y que nosotros notamos que son grupos sectarios, porque son grupos que dicen que solamente ellos tienen la verdad, que solamente tienen la doctrina, y pareciera ser que solo los que van a ese grupo son los que han alcanzado la salvación. Es contrario a lo que la Sagrada Escritura
describe, porque la Sagrada Escritura nos menciona a quienes hemos creído en el Señor, en donde estemos, que somos parte de ese cuerpo universal de Cristo que es la iglesia. Capítulo 12, versículo 4 al 8 de Romanos nos dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí está hablando acerca de eso. Es imposible que alguien tenga una posición diferente frente a lo que Cristo mismo ve como iglesia. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o el de servicio en servir, o el de enseñanza en enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Cada uno tiene una función, pero dentro de la misma función somos un cuerpo. Hay ejemplos que la Escritura nos muestra en ese capítulo que yo les decía, en 12 de Corintios, que es imposible que el ojo le diga a la nariz yo no te necesito, o que una parte del cuerpo le diga a la otra parte no te necesito. Nos necesitamos todos. Todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo nos necesitamos. Es más, la misma Escritura dice que hay algunas partes del cuerpo que son para usos honrosos y otras que no son para usos honrosos. Algunas partes del cuerpo las cubrimos, ¿cierto? Y algunas otras partes no. Entonces, qué bendición que en el cuerpo de Cristo vamos a encontrar esa diversidad, porque está presentando a nosotros como miembros, y que como miembros va a haber una diversidad. Bien, en Efesios capítulo 4, verso 15, yo ahora les decía, pero aquí tengo el texto que lo va a confirmar, que dice que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Dice, esto es en Cristo. Cristo entonces va a ser la cabeza de la iglesia. Él va a ser entonces esa persona que nos va a, debería, y bíblicamente nos enseña que Cristo es el que guía, el que orienta. Pastor, pero ¿por qué hay tantas iglesias y cada iglesia tiene como que conceptos diferentes y todas dicen que tienen la verdad? A ver, todas tenemos a Cristo. Como concebimos a Cristo, puede ser un problema. Porque si yo estoy en Colombia y alguien está en Europa, hemos de entender la Escritura de la misma manera que la palabra de Dios va a ser guiada e inspirada por el Espíritu Santo. Y donde cualquier persona esté, debería entender la palabra. La diferencia con la palabra es que, como fue escrita en otro idioma, para entenderla tendríamos que tener la mente del Señor, entender qué quiere tratar el Señor en determinado momento en una porción de la Sagrada Escritura. En Efesios capítulo 1, verso 12 dice, que viene hablando de la posición nuestra en Cristo. Desde el 10 dice que a través de Cristo quiere, desde antecitos habla de que a través de Cristo quiere organizar todo. Hay un propósito de Dios para hacerlo. El 11 habla de la herencia que hemos recibido de Dios, y el 12, que es el texto en el que tenemos alusión, dice, a fin de que todos seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo. O sea, fuimos hechos para la alabanza de la gloria de Dios, y la gente ha de ver en nosotros y ha de alabar al Señor por lo que somos. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba con sus discípulos y les decía que la gente del mundo conocería que ellos eran discípulos en el amor? Y también le dijo a la gente de la misma manera que ellos conocerían al cuerpo de Cristo en la forma en que se amaran, los conocerán. Entonces, una de las formas de entender a la iglesia de Cristo es que si la iglesia de Cristo, si hay amor, si hay relación entre nosotros, realmente somos iglesia de Cristo. Si eso no está en nosotros, es factible que no seamos parte de la iglesia de Cristo. No creemos que somos la iglesia de Cristo, pero es factible que seamos un grupo sectario. O sea, pensamos que lo tenemos a Él, pero si no entendemos el principio de Dios entre todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, pareciese que estos principios que el Señor está mostrándonos a la luz de las Sagradas Escrituras
no tienen cabida dentro de lo que nosotros pretendemos vivir o tener en el Señor. Mateo 28 nos va a dar claridad en ese momento en que Jesús está en Galilea y nos da la gran comisión, que se relaciona este texto con el texto de Hechos de los Apóstoles 1, porque es cuando el Señor es ascendido al cielo, ¿cierto? Dice el versículo 18, después de narrar que cuando fueron los discípulos al monte, vieron a Jesús que estaba siendo levantado, y Él les dice: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no está diciendo vaya, prediquen. Pastor, pero es que en Marcos 16 dice prediquen. Acuérdense que estamos mirando los dos textos para unificar y entender lo que el Señor dijo, ¿cierto? Entonces dice, vayan y hagan discípulos. La gran comisión no es ir y predicar el Evangelio. Por lo regular, dígale a una persona de la iglesia, ¿cuál es la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio. Eso es como cuando alguien dice, ¿cuál es la labor de un padre? Hacer hijos, por todos lados dejar hijos regados. Ese padre tiene que levantar los hijos, tiene que educar los hijos, tiene que formar los hijos, tiene que hacer la labor de hijos. Pues el Señor nos dijo, vaya y hagan discípulos, hagan. Y para hacer discípulos, prácticamente lo que está diciendo es, vaya y hagan gente que los imite a ustedes. Formen esas personas. Entonces, hacer discípulos no es predicar, hacer discípulos es formar. Y la misión de la iglesia, entonces, es formar. ¿En dónde nos formamos? Dentro de las mismas comunidades. Una de las dificultades que tenemos los seres humanos, y que en estos días la estamos viendo, es esas dificultades de tener la convivencia mutua. No es fácil, es más fácil mercar que convivir con los que mercamos, ¿cierto? Es más fácil pagar un arriendo que convivir con las personas que viven dentro del mismo techo. ¿Por qué? Porque pareciese que simplemente cumplimos con algo y ya, pero mire que la palabra del Señor está mostrando, en este caso, de la necesidad de ser formados. Porque cada persona que nace de nuevo pertenece a una iglesia local, porque esa persona tiene que tener protección, tiene que tener amor, tiene que tener herramientas para el mundo, y dentro de las herramientas tiene que conocer la palabra, ser formado, ser pastoreado y ser discípula de alguien. Todos somos discípulos de Cristo, pero cuando yo estoy a una persona formándola, la estoy formando en los principios que Dios me ha dado. En el caso de la iglesia local, eso somos un grupo de personas que ya nacimos de nuevo, que estamos bautizados, que estamos organizados para glorificar al Señor, y nos edificamos mutuamente y proclamamos el Evangelio. Eso nos muestra el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24, y creo que podemos tomar el 25. Dice, y considerados unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras. Y esta parte de esta escritura nos habla acerca de la vida de fe. Y dice, y no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortando los unos a los otros, y cuanto más que veis que aquel día se acerca. Entonces hay la necesidad de congregarnos. Y acuerden que yo decía al comienzo, algunos decían, no, tenemos la iglesia en la casa. O sea, estamos reunidos en casa. Pero la iglesia primitiva se reunían, eran varias familias, varias personas en casas. Nosotros estamos reunidos en casa solo nosotros, que a través de estas redes sociales nos estamos comunicando, pero realmente aún así no somos similar a la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva se reunían, ya bien sea en cuevas, ya bien sea catatumbas, ya bien sea en casas, pero no era solamente la misma familia de ahí, eran personas que se reunían, puede que hayan parientes que se reunían, pero el ingrediente es que nosotros en este momento no podemos invitar a nuestros vecinos a que nos acompañen a orar juntos, porque las situaciones. Lo otro, y la gran diferencia de tener hoy iglesias en casas, que algunas personas dicen, pastor, si las iglesias eran en casa, ¿por qué hoy no tenemos iglesias en casas? Lo estamos observando, mira alrededor.
Usted que vive en un apartamento de 45 a 55 metros cuadrados. La sala, aquí mismo en este espacio está el comedor, aquí mismo en este espacio está la cocina, toda la parte social está en un muy pequeño, la cocina es un mesoncito y muy pequeño. Las alcobas entra la gente y en algunas de estas casas usted mete una cama de 1,20 y tiene que tirarse en voladora desde la puerta porque no cabe. La alcoba principal podría ser la más amplia y es algo donde estamos todos un poquito más aprisionados, ¿cierto? Las casas que tenían ellos en su época eran casas de 300, 400 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, 100 metros cuadrados mínimo. Entonces mire la diferencia que tendríamos en nosotros decir que hoy estamos, que las casas son la iglesia en casa, pues hemos hecho una iglesia con nuestras familias. Pero si lo comparamos con la iglesia primitiva, pues que allí cabían en un corredor 60, 80 personas. Eso hoy no se da. Por eso hoy en las posibilidades se tienen locales y nos reunimos y como comunidad participamos porque no tenemos esas facilidades o espacios. Habrán todavía algunos lugares así, pero por eso entonces hoy nosotros utilizamos estos espacios y vuelvo a decir, nos reunimos a través de estas redes, pero aún así no nos estamos reuniendo 2 o 3 familias y el pastor está yendo a la casa a guiar o a pastorear o los líderes ni nada porque estamos a través de estas redes sociales. Muy bien, eso nos mostraba Hebreos capítulo 10 versículo 24 y 25, pero también note que ahí nos está diciendo que ¿para qué era la reunión? ¿Para qué se reunía la iglesia? Para estimularnos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Cierto? En este sentido, como iglesia local, estimularnos y el concepto es en el amor y en las buenas obras. Entonces, nos estimulaba al reunirnos juntos o nos estimula al reunirnos juntos como comunidad para despertar estas dos áreas que son tan necesarias dentro de todo lo que es el engranaje de la iglesia, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que la Biblia sí habla acerca de la necesidad de pertenecer a una iglesia local, de asistir a una comunidad como iglesia local. Es más, en el mismo texto decía que no nos dejáramos de congregar. Y en esa época, que fue en el libro de Hebreos fue escrito entre el año 65, 68, y entonces nos podemos dar cuenta que ya el apóstol estaba hablando que había gente que no tenía pues como esa gran costumbre de reunirse en la misma comunidad donde el resto de los creyentes estaban reunidas. Muy bien, mire que Hechos capítulo 2, el verso 42, Hechos 2:42 va a mencionar acerca de los creyentes en la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y dice, así que, voy a leer desde el 41. Así que desde que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las buenas oraciones y en las oraciones. Muy bien. Ahora que hablábamos acerca de la Pascua, analizábamos el término partimiento del pan, que no era que se sentaban a comer, aunque la iglesia primitiva sí se sentaban a comer. Y hubo hasta abusos en esos momentos que se sentaban a comer. Pero lo que realmente está en el contexto, está enseñando esta porción de la escritura, este texto, estaba viendo en la partición del pan, era en la Santa Cena. Entonces, es algo muy especial que nosotros podemos ver en este texto bíblico. Bien, entonces hay que hacer todo el exégesis del texto para llegar a la conclusión que esta misma semana lo hicimos y vimos varias porciones de la escritura cuando nos mostraba a qué se refería el apóstol cuando estaba hablando acerca del partimiento del pan. Tenemos ya entonces claridad porque nosotros pertenecemos a una comunidad cristiana y deberíamos pertenecer a una comunidad cristiana. También tenemos claridad en que la iglesia del Señor son los que han creído y han sido regenerados, han sido nacidos de nuevo en un lugar. Cuando hablamos de la iglesia, por ejemplo, la iglesia de Sabaneta,
cuando los apóstoles mandaban una carta del apóstol tal a la iglesia de Sabaneta, no era la iglesia X de Sabaneta, era la iglesia del Señor de Sabaneta. Entonces eran en Éfeso, por ejemplo, la carta a Éfeso fue una carta, pero habían comunidades en Éfeso. Entonces, la iglesia de Sabaneta somos las comunidades que estamos en Sabaneta, que recibimos al Señor en nuestros corazones, que hemos nacido de nuevo. O sea, hay un grupo de hermanos que somos la comunidad de Sabaneta. Unos se reúnen por allí, otros se reúnen por allá, algunos tienen nombres de Asamblea de Dios, otros de Cuadrangular, otros tienen el nombre como nuestra comunidad Palabra y Renovación, y hemos nacido de nuevo. El Señor está eso, y el amor nos debe unir. O sea, no al encontrarte con un hermano que va a otra comunidad, debemos de amarnos. ¿Habrán diferencias? De pronto sí. A algunos les gustará la alabanza de una manera, a otros de otra manera, entonces allí tocan solamente el piano, y entonces no, nosotros somos porque somos más cuidados, nosotros no tenemos esos estruendos de baterías y esas cosas. La Biblia no habla del salterio, el arpa, habla de cosas, y quien adora al Señor de una manera, está adorando al Señor. Hay comunidades que tienen un ADN, hay comunidades que le encanta adorar al Señor con un piano de esos acústicos, y la comunidad canta con himnos. Y hay quienes se sienten regocijados y sienten que adoran al Señor con sus himnos y están adorando al Señor. Hay otras comunidades que son más latinas y que ya tienen por allá la percusión y tienen otras cosas. Y entonces, ay, no, eso no, porque es que son muy, no sé cómo les dirán, muy alborotados o muy mundanos o no sé qué, y eso no son parte de nosotros. No. Adoramos al Señor, lo hacemos de corazón. Unos adoran al Señor de una manera, otros de otra, pero si lo están haciendo de corazón, si la palabra ha dado cabida en ellos, si han sido regenerados y si están viviendo en la comunión del Señor, tenemos que amar. Bueno, a usted le gusta entonces vaya donde tocan el pianito solo, a usted le gusta, vaya, pero lo que debería estar en nosotros implicando más importante es que sea la palabra la que nos guíe, que sean los principios de la palabra los que están guiando nuestra vida, y hasta ahí. Lo demás ya son formas que tenemos los seres humanos de adorar al Señor, y la Biblia no va a impedirlo, porque uno ve en la Biblia esas expresiones tan especiales que ellos tenían para adorar al Señor. Bien, bueno, ¿qué debo de hacer yo si soy miembro de la Iglesia del Señor? Porque la lección que tenemos en nuestro programa de crecimiento que estamos, ¿cierto? Esto es normalmente el material que utilizamos, más de 87 lecciones que tenemos para el año en esta primera etapa para discipulado básico. Entonces nos damos cuenta de que al irlo estudiando crecemos. Siendo miembros de la iglesia, yo debo entender algo, que yo debo de apoyar la comunidad donde yo estoy. Yo soy parte de la iglesia. Recuerde que la iglesia no es un local, ya lo dijimos, pero siendo parte de la comunidad de la iglesia, entonces nosotros necesitamos apoyar la iglesia. ¿De qué manera apoyo la labor de la iglesia, más que todo, y el funcionamiento de la iglesia en nuestro tiempo? Pues la Biblia nos va a dar algunos principios, y en base a esos principios que la Sagrada Escritura nos da, pues nosotros vamos a tener esa parte. Bien, recuerda que al acercarnos a las Sagradas Escrituras, ellas nos van a orientar frente al que hacer en cuanto a nuestra vida cristiana, y ahora nos está hablando de lo que la iglesia hace. Aquí nos dice, hermano, el versículo 2, sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Muy bien. ¿Qué nos está hablando en este sentido? Que nosotros en la iglesia nos brindamos apoyo y compañerismo. En épocas como esta lo hemos notado más, ¿cierto? Algunos de nuestros hermanos han estado en medio de que todos hemos estado sido aporreados en nuestra economía, pero algunos son más, han estado pasando momentos más difíciles, y como una de las formas de sobrellevar las cargas los unos de los otros es esta. Otra de las cosas que nosotros hacemos para sobrellevar las cargas los unos de los otros es que nosotros mismos tenemos momentos de oración, tenemos ayunos, tenemos tiempos donde hacemos grupo en la intercesión, y donde las necesidades que los hermanos tienen, que de pronto a veces son ya espirituales,
podemos también orar los unos por los otros. En esta época que nosotros acá en Palabra y Renovación tenemos nuestra cadena de oración 24 horas del día, entonces traemos las necesidades y las colocamos y 24 horas al día hemos estado, ya que estamos en casa, haciendo esta labor tan especial. En el capítulo 6, verso 10, dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces aquí también está hablando de la necesidad, de la posibilidad de nosotros ayudarnos los unos a los otros. Muy bien. Habla de este amor que hay entre nosotros. He dicho algo esta semana y lo quiero repetir. Algunos pretenden colocar la iglesia como, y he escuchado que dicen más que una iglesia, la iglesia fulana de tal, más que una iglesia, más que una familia, más que una iglesia, una familia. Me da tristeza porque la iglesia es mucho más que la familia terrenal, ¿cierto? La iglesia es más que una familia desintegrada, la iglesia del Señor, sonaría más lógico. Pero también te quiero decir algo, la iglesia no es mi familia, tú perteneces a una familia. De hecho, en este momento estás reunido en tu casa con tu familia. Algunos por cuestiones de la fe, la familia les dieron sus espaldas y hoy viven con una parte de la familia de la fe. Amén. Que los lazos de nosotros como en la hermandad cristiana es especial, sí. Pero tú eres parte de una familia. Al llegar a los caminos del Señor, lo primero que debes tener en carga tuya es por tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos. No te desligues de esa manera de tu familia, a no ser que por causa de la fe seas perseguido y tu familia antes te toque orar por ella, interceder, y aún así sigues amando a tu familia. Pero entonces ese ya es diferente. En el sentido que ya vimos el texto de ahora, es ayudarnos en el caso de la iglesia, y mucho más. Si yo voy a ayudar a alguien, busco ayudarle a alguien de la familia de la fe, ¿cierto? Sería ilógico yo apoyar hacia afuera cuando alguien que ama al Señor no tiene necesidades y yo no me he dado cuenta y estoy ayudando a todo el mundo, pero a los que más debo de ayudar, que es a los de la familia de la fe, no lo hago, y mucho más en el caso de la familia. Hay una situación, yo quiero contarles una situación que me tocó vivir. Voy a cambiar los nombres. No me tocó vivir aquí en Sabaneta, entonces no hay problema si yo cuento la historia. Pero cuando yo estaba recién convertido, había un hermano que llegó a la iglesia. El hombre era un hombre zarco, tenía un bolso de esos como si fuera un ganadero, de esos que vienen en varias, que usan mucho los ganaderos en los pueblos. Se me va el término, pero bueno, uno de esos carrieles aguadeños, es que le llama, de otra parte. Y entonces él llegaba muy pinchadito con ese carriel que mostraba como si fuera de dinero, bien perfumado, muy bien trajeado. Y le voy a colocar el nombre del hermano Amor. Entonces el hermano Amor llegaba a la iglesia y iba a la cafetería. ¿Y quién quiere empanada? 20 personas se le pegaban, 20 empanadas pagaba. Y no, eso era el hermano Botereta, así, el amo ahí, ay, no, el hermano tan lindo, ay, tan amoroso. Bueno, resulta que el pastor que había, yo notaba que el pastor con él como que no mucho. Pues lo veía bien, lo amaba y todo, pero bueno, no era como tan usado. Y siendo una persona que llamaba tanto la atención, pues yo decía, este hermano en la iglesia debería tener una responsabilidad bien buena. Hubo cambio de pastor y la misión donde yo estaba pues traían, y la iglesia seleccionaba, se hacía una asamblea general y se escogía el pastor que le iba a reemplazar. Y el que llegó pues no conocía mucho la iglesia, hubo un cambio traumático, entonces algunas cosas no estaban ahí, los documentos no estaban al día. Entonces el pastor nuevo empezó como a buscar quién era la gente de la iglesia y empezó a mirarlos, y un día le dio por ir a visitar, porque empezó a visitar los hermanos, a la casa del hermano Amor. Entonces estábamos ubicados en una parte de la ciudad y él salió a buscar la casa del hermano Amor. Tenía ciertas indicaciones en la tarjeta de membresía, y cuando fue a buscarla le pareció muy charro, porque pues muy raro,
porque el lugar donde la tarjeta lo dirigía era un lugar que tenía, que las casas eran tuguritos. Bueno, tugurio, bueno, no sé, será, parece charro, pero puede, ¿por qué no? Pues, pero tan raro porque la apariencia de él y la forma en que él, bueno, pero bueno, eso no es problema, vamos. Y cuando llegó allá, pues tocó. Y al tocar, pues salió una señora muy mal trajeada, era como la señora del servicio o algo así. Entonces le dijo el pastor: oh, ¿cómo está? Mucho gusto. Estoy buscando, me voy a colocar en mi ejemplo, ¿no? Al hermano Amor. Entonces, hermano Amor, el hermano Amor. Ah, sí, claro, esta es la casa de él, de Julano, de tal pues. Ah, ya. Qué bueno, yo quería saludar a la esposa del hermano Amor. Ella se encuentra. Entonces la señora que salió dijo: sí, cómo no. ¿Me la llama? Sí, cómo no. ¿Pero por qué no me la llama? Pues porque yo soy la esposa del hermano Amor. Una apariencia física muy deteriorada, como si su alimentación no fuera la mejor. Un deterioro también en cuanto a su presentación personal. Y ella le dijo: ¿y usted quién es? Y él dijo: ah, yo soy el pastor. Entonces ella dijo: ay, ¿cómo así? No, yo quería visitarla. Ah, sí, sígase. Y entró a una casa en unas condiciones muy pobres, muy dejadas, ella muy aseada, en medio de las colchas roticas, de las cosas ella como remendaditas, como ella muy juiciosa, y en medio de las limitaciones muy organizado, pero los niños muy barrigoncitos, el pelo muy delgadito, las limitaciones demasiado grandes, y él le dice: ay, yo quería saludarla porque es una bendición, el hermano Amor en la iglesia. Ella: vea, vea. Y él le decía: ¿usted por qué dice así? No, pues porque usted me está hablando de una persona diferente al de la casa. El Señor que vive conmigo, yo soy el diablo, yo soy la mala, yo soy una bruja, porque yo no he aceptado la religión. ¿Cuál religión? Cristo no es religión. No se la había ganado. Ella veía en el esposo, ella no veía el hermano Amor, ella veía un demonio, ella veía algo diferente. El testimonio de él no había sido un testimonio de fe. El pastor salió, ella lo atendió muy bien, lo atendió lo mejor que pudo con nada. Y cuando él salió a la puerta dijo: Dios mío, hizo una expresión que no es real, pero pues él dijo: esta mujer parece más cristiana que él. No es real, porque cristianos, cuando yo he recibido al Señor, ya transformó mi corazón, pero la actitud de ella sí era una actitud como una persona que tuviera unos buenos elementos y como si conociera al Señor. Entonces él salió muy triste, salió el pastor de este lugar, porque la persona que él había visto en la iglesia no era la persona que representaba en la casa. El cuidado hacia su familia no era. Entonces el testimonio a veces nuestro, al no ganarnos a la gente para el Señor, es porque no vive una vida transparente, no hay una realidad. Entonces, si yo no soy capaz de esta parte, ¿cómo podría yo venir a la iglesia del Señor y ser parte de la iglesia del Señor? De hecho, como pastor, a veces me asombra encontrar algunos hermanos que, que vienen a la iglesia y no se involucran mucho, no están casi metidos en nada, y a veces tal vez puedo ver que sus familias no llegan al Señor porque no han entendido esa posición de Dios me ha redimido y Dios me ha transformado, y entonces despierta esa pasión y amor por las almas perdidas, y venir a la iglesia y encontrarme con la hermandad en donde nos gozamos, nos abrazamos, lloramos y buscamos de la presencia del Señor. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces aquí es donde dice que eso que yo recibí de Dios lo traigo. Hemos estado hablando en la iglesia en semana de los dones espirituales. Bueno, aquí no lo hemos estado trabajando en estos días, y veíamos cómo Dios daba dones en la iglesia, ¿cierto? Una cantidad de dones, hay una lista de dones en Corintios, hay una lista de dones en Romanos, en donde hay muchos, donde bueno, están los 9 dones que la gente ha manejado más, pero creo que son todos estos dones, que son palabra de fe, palabra de sabiduría, bueno, pero también está el servicio,
¿cierto? Están otros que aparecen en el libro de Romanos, y estos los vamos a traer a la iglesia, los vamos a tener porque el Señor nos va a levantar para unos a otros estimularnos en la fe y para que el Señor edifique el cuerpo de Cristo. Ya vienen los dones ministeriales, que son los que Dios ha dado a través de los ministerios que Dios ha dado en la iglesia, ¿cierto? Maestros, pastores, evangelistas, misioneros o apóstoles, que ya hemos visto un poquito de enseñanza sobre esta, y también en la parte profética para poder que la iglesia sea edificada. Una iglesia debería tener el ejercicio de estos dones ministeriales para la edificación del cuerpo. Una vez el cuerpo es edificado, nosotros también hacemos parte de ese crecimiento los unos con los otros. Es especial el trato y la forma como Dios entonces va a tratar con nuestras vidas en la iglesia del Señor. Y en el capítulo 9 de 2 de Corintios, el verso 7, aquí recuerde que la primera carta de los Corintios es una defensa. La primera habla el apóstol acerca de una iglesia que tenía muchos dones, pero no tenía el desarrollo del amor. En la segunda carta habían hablado más del apóstol Pablo. Él tiene que hablar de la autoridad que él ejerce como alguien que ama al Señor. Pero ya desde el capítulo 8 viene hablando acerca de cómo nosotros como iglesia del Señor ofrendamos, ayudamos, y en el caso de ellos, cómo debían ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén. Y entonces el apóstol empieza hablando acerca de ellos, como dieron para los hermanos de Macedonia. Muestra cómo Cristo se da a sí mismo en este amor, del 7 al 15 de ese capítulo 8, del 16 al 24 del capítulo 8, nos habla de ser nosotros unos buenos representantes de Él, confiables. Y ya en este capítulo 9, donde vamos a tomar el texto, como les he dicho, un texto sin el contexto un pretexto, me toca hacer siempre este ejercicio cuando estamos estudiando la palabra del Señor. Entonces ya nos está hablando de que nosotros debemos de ser llevados a alentar a los demás, entendiendo que ninguno de nosotros va a tener más que dar que lo que el mismo Dios nos ha colocado a nosotros a dar. Entonces en el verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, ¿cierto? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y está hablando acerca de la entrega, también está hablando del darnos. Los versículos anteriores está hablando de que el que siembra poquito va a cosechar poquito. Entonces qué bueno que nosotros aprendamos a entregarnos de esa manera, porque dice que Dios es grande y poderoso y va a hacer que esa gracia de Él se derrame en nosotros para que abundemos en buenas obras, ¿cierto? Hay textos. Aún este contexto sí está hablando de ofrendas y de dar en ese sentido, pero en esta porción y con los textos que siguen habla un poquito más. Es que si nosotros estamos dándonos, el Señor puede hacer que abunde en nosotros esa gracia de Dios y abunde también entonces en buenas obras. Bien, ya también habla de la necesidad, en los versículos siguientes, de repartir a los pobres y hacer esta parte. Cuando hablamos de los diezmos y las ofrendas, también entramos a mirar que en el Antiguo Testamento los diezmos no solamente tenían una función principal, era sostener la obra del Señor, era sostener el sacerdocio del Señor, pero el pueblo tenía, pues, todos traían sus diezmos a este lugar, y entonces se sostenía a la viuda, al huérfano y al que estaba extranjero en el pueblo de Israel. Y creo que nosotros como iglesia debemos de también hacer esto, y la palabra nos llama a eso, ¿cierto? Apoyarnos, y en la parte de ayuda los unos con los otros. Aún en ese sentido, si fuéramos fieles en la iglesia, habría suficiente para que pudiésemos sostener la obra del Señor y sostener personas que están entre nosotros, viudas, huérfanos. Y hoy en Colombia tenemos más esa característica de tener hermanos extranjeros en un momento un poco difícil, y está en nosotros atender de una manera muy especial a los extranjeros que habitan con nosotros. Eran el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía todo un gobierno de tipo religioso, pero de todos modos nosotros hoy tenemos a Cristo que gobierna nuestras vidas, somos la iglesia del Señor, y la iglesia del Señor estábamos llamados a
hacerlo, ¿cierto? A buscar las formas como podríamos nosotros ayudar en medio de las necesidades. En Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Realmente el texto, hay algunas cosas que se hablan de los textos más antiguos, algunos dicen que no dice buena obra, sino dura cosa desea, o desea una obra, pero que es con trabajo que lo hace. Entonces el que anhela servirle al Señor lo va a servir, pero es una labor fuerte. Le dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y cada una de estas palabras tendrá su significado, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del servicio en la casa del Señor. Pero lo que está hablando aquí es de características muy de una persona que ama al Señor: no dado al vino, no pendenciero, eh, que no sea una persona problemática tampoco, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar la casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, una persona que ignore acerca de todo esto, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Y bueno, aquí las características que hablan es porque nosotros somos parte de un cuerpo, y en el caso de quienes sirven en el cuerpo han de tener entonces este tipo de características que son necesarias al ser nosotros parte de la iglesia. Siempre el liderazgo de la iglesia ha de estar compuesto por personas que aman al Señor, por personas que dan testimonio. El liderazgo de la iglesia siempre va a ser personas que han entendido los principios de la palabra, y que ese ejercicio de iglesia local va a tener ese engranaje para poder que nosotros podamos crecer, ¿cierto? Entonces, ya que los líderes son colocados por el Señor, mi actitud hacia el cuerpo de liderazgo que el Señor ha regalado, nos ha regalado y que están con nosotros, debe de tener ciertas características. Dentro de todo esto, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 12 y 13, habla de esa actitud nuestra en la casa del Señor. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces también está hablando del respeto y el amor que no debe ser impuesto, ¿cierto? No hay nada más hermoso que uno como pastor, la gente de la iglesia lo ame, no por lo que uno, sino por lo que es el amor que se levanta, ¿cierto? No hay nada más agradable que como pastor a la gente le encante venir a la oficina del pastor a hablar con él, porque hay una palabra de aliento, de consuelo, y que tan bueno hablar con el pastor, que no que le digan que vaya a la oficina del pastor, ya que mira a decir, que mira a regañar, que habré cometido, ¿cierto? No hay nada más especial que sea esa parte de esa coinonía y ese amor que despierta el liderazgo, cualquier liderazgo dentro de la iglesia, hacia las personas que están en ella. Entonces, que el Señor también nos ayude y a nosotros en el liderazgo, para poder que este reflejo de iglesia sea una manifestación de una comunidad de amor. Versículo 17 del capítulo 13 de Hebreos dice, en cuanto a nuestra actitud hacia el pastorado, ¿cierto? Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No os es provechoso. No hay nada mejor que uno tener una buena labor pastoral en la iglesia. Ser pastor no es fácil. Muchos de nosotros no buscamos el pastorado, no lo buscamos. El pastorado fue algo que el Señor nos colocó a nosotros
dentro del camino de la fe. Muchos de nosotros no anhelábamos esto, pero al tenerlo y el Señor darnos, hay algo y es entregar nuestras vidas por la iglesia, pero que también la iglesia no vea la imposición del pastor y de que, sino vea al ver nuestra entrega y el servicio que hacemos, que la iglesia también pueda aprender a tener una actitud de amor, no de obediencia por imposición, no de alguien que quiere ejercer una jerarquía, sino que nuestro propio servicio, cuando hablamos de liderazgo nos damos cuenta que el liderazgo es cuando uno camina y la demás gente lo sigue a uno haciendo la actitud. Entonces el ejemplo es el modelo más grande, pero también entonces lo que se espera es que quienes están en la iglesia tengan una actitud de obediencia y de amor. No falta en el camino que llegan personas tan difíciles que piensan que el pastor es como el mandadero, el que hay, y uno como pastor en muchas ocasiones lo hace, en otras ocasiones, bueno, no, vamos a ubicarnos en esto, pero sucede que dentro de la iglesia esa parte, pero piensa tu actitud en la iglesia frente al cuerpo pastoral si corresponde a lo que las Sagradas Escrituras está hablando de la sujeción, de la obediencia, porque hay una actitud del pastor muy especial hacia mi vida, que es cuidar por mis almas. Muy bien. Y la responsabilidad que se tiene como miembro de una iglesia, pues en Gálatas lo habíamos visto ahora, pero yo quiero que lo retomemos porque quiero tomar el versículo 1 también. Gálatas 6, verso 1 y verso 2, y ya que hemos visto esta otra parte nos va a ilustrar más. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí está hablando de una actitud de la comunidad. No es la actitud solamente de los líderes, sino que está hablando de en esta nueva vida, cómo nos unimos todos y defendemos y apoyamos, y si vemos una situación que se sale de las manos es responsabilidad de todos. Y no, yo no sé, es un problema de esa persona. No, hay que estar como parte de un cuerpo, mirando por la necesidad que tiene nuestra comunidad. Y entonces dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. No, aquí no dice sobre que el pastor sobrelleve la carga de los demás. No, dice los unos las cargas de los otros. No es responsabilidad o del pastor o de un líder o de los liderazgos solamente, sino es la comunidad como tal. Yo le doy gracias a Dios porque comunidades como la que el Señor me ha permitido pastorear, que es estar con ustedes, mis amados hermanos, hay detalles tan lindos, ¿cierto? Yo he visto hermanos que comparten de lo que Dios les ha bendecido, a veces hasta el vestuario. He visto también cómo cada semana, por iniciativa de la misma congregación, hemos recogido en la iglesia mercados. También le doy gracias a Dios porque algunos hermanos que están en esta posición de que son extranjeros o que están en este momento por situaciones difíciles, como algunos de la iglesia, eso no lo hacemos ni por medios sociales, mire que son a veces ni por el WhatsApp de la iglesia, pero hermanos de la iglesia nos han llamado y han dicho, pastor, que hermano necesita un mercadito, pastor, yo puedo desprenderme de 20,000, de 50,000 pesos, y a quién apoyamos, y no lo ha hecho una persona, sino que lo han hecho 2 o 3, y entonces hemos podido suplir necesidades de hermanos de la iglesia, y todo ha sido también por iniciativa de ustedes mismos, mis amados hermanos, y yo le doy gracias a Dios por los hermanos de la iglesia que han sentido esa carga, y que eso ha sido el mostrar ese amor de Dios, que no son solo las palabras, sino que también es ese sentir que el Señor tiene y que ha colocado en el corazón. Entonces es algo especial y también algo de loar dentro de la comunidad, ¿cierto? ¿Con qué actitud deberíamos nosotros corregir a un hermano que se ha extraviado en la fe? Una de las actitudes que puede tener alguien es, no, ese era de nosotros. No, ese se burló de Dios. No, ese se burló del Evangelio. Entonces uno nota que hay momentos donde la misma gente
llega una persona de estas que necesita ver en nosotros el amor de Dios y lo que la gente hace es, Dios les bendiga, vean a ese terrible, por decir un término bonito, y el desprecio. Deberíamos de, si hay que corregirle, claro, la Biblia dice que hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre, pero al que está desviado, al que está en una situación de estas, hay que sentir misericordia, porque una persona que se podría condenar si su vida la sigue llevando así. Es sentir lo que el Señor Jesús siente hacia los demás, son nuestras actitudes que debemos de hacerlo. Hay que corregir. Sí, tampoco es la otra posición que yo he notado en algunos hermanos, que una persona de estas abusa, que los llevan hasta vivir a sus casas, y una persona de estas que ni siquiera está arrepentida, vive en las casas de los hermanos, abusa, se apodera de una pieza, no paga servicios, no paga arriendo, no ayuda con nada, y para sacarlo ya eso es una locura. Entonces ese es el otro extremo, ¿cierto? ¿No? Una cosa es, hay que ayudar, la Biblia dice primero a los de la familia de la fe, hay que saber orientar, pero no podemos cargar a una persona que no quiere nada si alguien no quiere con Dios, es más difícil que yo lo quiera cargar, porque sus pecados, sus cosas, su vida y las consecuencias de lo que lleva me van a alcanzar a mí. Entonces, esa es la otra posición, que hay que ser sabios cuando vamos a ayudar a una persona. Entonces, la labor de la iglesia no es una labor netamente social, es una labor de crecer en el Señor. Estoy hablando de nosotros como iglesia, no estoy hablando de una comunidad, un nombre, de una organización, estoy hablando de nosotros como iglesia. Entonces la labor de nosotros como iglesia no es la parte social, y esa es, entonces esta iglesia social y ya, no, la labor es nosotros adorar al Señor, bendecir al Señor, ganar el mundo para el Señor y unirnos para bendecir al Señor. Pero ya en la acción interna de la iglesia sí nos apoyamos los unos a los otros, ¿cierto? Claro, dentro de la iglesia es necesaria también la disciplina, que la disciplina va en dos áreas, ¿cierto? La disciplina va en un área que es el tener responsabilidades y cumplir responsabilidades y caminar de acuerdo a las responsabilidades, y la otra disciplina ya es que cuando hay alguien de la iglesia ha fallado contra la misma comunidad, entonces cómo ejercer la disciplina para que la persona pueda ser corregida, porque hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre, y hay que hacerlo de tal manera que la persona sea encaminada al amor y a las buenas obras. Eso es como parte de lo que vemos en ese sentido. Bien, bueno, algo que podríamos tener esta semana como un ejercicio es la posibilidad de que tú esta semana te relaciones, te comuniques con hermanos de la iglesia que no te has relacionado. Por ejemplo, esta época de que estamos en casa, ¿a quién de los hermanos de la iglesia tú no has llamado? Acuérdate que todos estamos en el WhatsApp de la iglesia, entonces si te metes al WhatsApp de la iglesia, vas a encontrar en el WhatsApp la lista de todos los hermanos, tú haces parte de ella, y dices, ve, yo no he llamado a fulanita, yo no he llamado a peranito. Ora al Señor, que el Señor te guíe, y puede ser un ejercicio que tenemos esta semana para la aplicación. Bien, en la parte de atrás también del material que ustedes pueden tener, nos habla, y que yo se los puedo enviar al WhatsApp, ¿cierto? O lo puedo colocar aquí mismo, como he colocado algunos documentos, puedo colocar este documento ahí. Es de dejar que tus dones espirituales también los coloques en práctica. Recuerda que hemos hablado de dones, los 9 dones tradicionales, pero también hemos hablado de servir, enseñar, exhortar, dar, don de fe, don de evangelizar, don de sabiduría, bueno, don de misericordia, don de presidir y don de administrar. Es también colocarlos al servicio del Señor, y mucho más en este momento que estamos en casas. Algunos de ustedes saben cuáles son sus dones o no saben. En el crecimiento de la iglesia y en el trabajo que anima de semana hemos venido descubriendo los dones, a poner a practicar, mis amados hermanos, los dones. Bien, y la tarea para esta semana es memorizar Hebreos 10, 24 y 25, que habla de considerarnos los unos a los otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. Pues en este momento lo estamos haciendo a través de este medio,
y no hagamos como otros tienen por costumbre. A mí hay personas que digo, Dios mío, las llamo, no me contestan, no las ubico en ninguna parte, no las veo a través del el WhatsApp, están nulos por el WhatsApp, a través de estos Facebook Live tampoco los he visto conectarse, a uno le preocupa. Y qué hacer en este momento donde estos son los medios por donde nos podemos ubicar. Es duro porque parecen como si se hubieran vuelto invisibles o estuvieran como fantasmas, ¿cierto? Entonces es importante que unos a otros nos estimulemos en este sentido. Que el Señor sea bendiciendo esta tarde, Dios les bendiga a todos. Voy a colocar este material entonces debajo de este, lo voy a ubicar, me demoraré por ahí 2 horas para poder enviárselos y que ustedes puedan tener también este material y seguir meditando en él. Que tengan un feliz día, mis amados hermanos. Nos veremos mañana a las 11 de la mañana, si el Señor así lo permite.